Ha costado, pero ya es una realidad. El tranvía llegó a Verdaguer y sumó, al fin, un tramo más a la red. Pero ahora todas las miradas están puestas en la culminación del trazado por la diagonal, donde se esperan dar los pasos decisivos pronto. Una inauguración con nocturnidad y deslucida, sin festejos, aplazados por respeto a las víctimas de la Dana en Valencia y para evitar problemas con la huelga convocada un día antes. El primer tranvía con servicio fue nada menos que a las 5 de la madrugada del domingo 10 de noviembre, uniendo al fin el Trambesós hasta Verdaguer, un avance que ha costado más de lo esperado, pues se tenía previsto abrir para marzo y donde las pruebas se han alargado varios meses. Un pequeño nuevo tramo que cubrirá la línea T4 del Trambesós, mientras que las líneas T5 y T6 operarán el trayecto en dirección a Ciudadela-Vila Olímpica. Hablamos de un tramo al que se han destinado 63 millones de euros a la infraestructura tranviaria y 52 millones a la reurbanización y donde el nuevo servicio del tranvía recorrerá unos 2 kilómetros por el centro de la ciudad, entre la Plaza de las Glorias y la calle de Girona, a la altura del Paseo de San Joan, ayudando a conectar varios municipios del área metropolitana a l'Eixample, donde está previsto que incorpore una demanda adicional de 24.000 viajes al día y eliminando alrededor de 2.000 coches diarios del tramo central de la diagonal, ayudando también a optimizar la red de autobuses, sobre todo las líneas horizontales. Un servicio que obligó a la compra de 3 nuevos tranvías aún en fabricación que se deberían incorporar en el primer trimestre de 2025 y que aumentarán la flota hasta los 21 tranvías. Además, este tramo es especialmente relevante al ser sin catenaria, por lo que su impacto visual disminuye notablemente. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Ahora queda acabar el proyecto y unir al fin los dos tranvías por la diagonal entre Verdaguer y Francesc Macià, un proyecto que ha estado cerca de cancelarse y como mínimo volver a retrasarse, pero que el actual alcalde Jaume Collboni quiere pasar al fin a los hechos en los próximos años, y donde la intención del consistorio es que en 2025 arranque el calendario definitivo para esta conexión. 4 kilómetros de vía extra para la red tranviaria y que según estimaciones dispararía los trayectos de los 31 millones anuales a 62, y donde el ayuntamiento asegura que se ganarían 6.000 metros cuadrados para peatones y 18.900 de zonas verdes. Sin embargo, el camino de esta obra sigue lleno de piedras, pues para sacarlo adelante desde el consistorio barcelonés se insiste en la necesidad de aprobar los presupuestos del próximo ejercicio, no solo los del ayuntamiento, sino también los de la Generalitat, que asumiría más de la mitad del coste. Un proyecto que si saliera adelante en los primeros meses del 2025, la previsión es que las obras duren hasta 2028 con un coste de cerca de 215 millones de euros que asumirán aproximadamente a medias entre el Ayuntamiento y la Autoridad del Transporte Metropolitano, que depende de los presupuestos de la Generalitat. Una cifra a la que habría que añadir el nuevo material rodante necesario, valorado en otros 80 millones y que correrían a cargo de la ATM. Aunque todo hace indicar que existe una mayoría en ambos parlamentos para apoyar el proyecto, no queda tan clara la luz verde para ambos presupuestos, por lo que el suspense para que esta obra salga adelante en 2025 sigue en el aire y la duda estaría en que si no sale para ese año, ¿cuándo podría ser? Otro capítulo de incertidumbre más en un proyecto que lleva sobre la mesa ya muchos años y que ha pasado por distintas fases, pero que a día de hoy siguen muy en el aire a la espera de ver qué ocurre en los próximos presupuestos. Ojalá que esta vez sea la definitiva y más pronto que tarde empecemos a hablar de las obras de este tramo tan relevante no solo para la red de tranvía, sino para todo el transporte de la ciudad condal. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.